Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar del capítulo 7 de Teoría Constitucional e Instituciones Políticas a cargo de María Paula Caicedo y quien les habla, Valeria Carvajal. Los regímenes autocráticos tradicionalistas son un tipo de régimen conocido como dictaduras de derecha o ultraconservadoras. Representan el contrapeso de las dictaduras de izquierda socialistas o marxistas y su finalidad es mantener el orden social y económico. Pero eso no quiere decir que no comparta similitudes con el otro tipo de autoritarismo. Pueden ser de distintas clases, tanto despótico y sangriento, regímenes civiles autoritarios o monarquías absolutas como en Asia y Medio Oriente. Sus características más comunes es que se apoyan en la fuerza de las armas, buscan mantener el orden social y económico establecido, las libertades públicas son restringidas o abolidas, el ejecutivo absorbe y controla a las demás ramas del poder, son de tendencia caudillista, se oponen al pluralismo político, se identifican con las ideas y métodos fascistas y hacen del nacionalismo una bandera. El contexto social e ideológico de las dictaduras tradicionalistas. En Roma se usaban en momentos de crisis principalmente militares, pero eran transitorias. Actualmente son muy comunes en países tercermundistas, donde los problemas sociales y económicos, como el desempleo, la inflación y la educación, precisan la aparición de estos regímenes autocráticos y tradicionalistas, quienes buscan defender el orden establecido, evitando la alteración del orden público. Su principal enemigo son los grupos de izquierda, pero en general todo partido democrático. Acepta la desigualdad entre los hombres y se dan a sí mismos como líderes mesiánicos, de ser seres superiores y hasta enviados por Dios con dones para gobernar. Su arma es el patriotismo. El fascismo, afinidad y diferencias con el comunismo. Rápidamente daré una aproximación de lo que es el fascismo. Apareció en Italia, liderado por Benito Mussolini a inicios del siglo XX, para combatir al comunismo, aunque tomó elementos de este. Existencia de un partido único, no se consideraba absolutismo, sino una emancipación de la voluntad general. Se aceptan los órganos representativos, pero deben ser integrados por miembros del partido. La libertad de pensamiento se considera como anarquía intelectual, opuesto al interés nacional. En sí, tanto el fascismo como el comunismo comparten muchos aspectos frente a la forma de gobernar, pero se diferencian en que el marxismo propone una igualdad social y el estatismo económico, mientras que el fascismo no. El fascismo es un gobierno de élites y el marxismo es de masas. Además, el marxismo busca ser internacional y el fascismo es nacionalista. Por último, el fascismo no tiene una línea ideológica clara, mientras que el marxismo sí. Fuentes ideológicas del fascismo. Una de las más importantes fuentes es la filosofía irracionalista, teniendo como principales pensadores a Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Henry Bergson, Martin Heidegger, y sus principales premisas eran que, según ellos, la naturaleza se mueve por fuerzas oscuras y misteriosas. El pueblo es la fuente de la civilización y la cultura es el alma de la nación. Era individualista en el sentido que creía que existían personas determinadas como héroes o santos para gobernar. Las élites eran más importantes que las masas. Consideraba que el intelecto era un factor de adaptación biológica y se usaba para controlar el medio en el que vive el hombre, la fuerza vital. La obra Reflexiones sobre la violencia, escrito por George Sorel, tomó varios de los aspectos de la filosofía irracionalista y le agregó dos aspectos cruciales, que fueron la importancia de la violencia dentro de la historia y la filosofía social como mito. Mussolini estudió esta obra y se basó en ella para iniciar su filosofía fascista, agregándole tres aspectos más. El mito fascista, que se enfoca en que Italia era la heredera del Imperio Romano y debía volver a recuperar toda su doctrina política y sus tradiciones. La circulación de élites. En la sociedad existen dos capas, una superior con una minoría que puede o no gobernar, la élite, y una inferior donde se encuentra la mayoría, y cuando un individuo de esta capa inferior llega a gobernar, se da una revolución en las capas y surge una nueva élite. El último fue la definición que tomó de Hegel sobre Estado, en el que el Estado es quien genera a la nación y no viceversa.
Hitler siguió del mito fascista y del modelo de Mussolini para armar el nacionalsocialismo. Compartían el desprecio por la democracia liberal y el pacifismo, todo el aspecto hegeliano del Estado y existencia del superhombre. Pero la diferencia es que Mussolini se enfocó principalmente dentro de sus fronteras, mientras que Hitler buscó expandirse fuera de estas. Por su parte, Hitler implementó la teoría de la raza dentro del nacionalsocialismo. Esta teoría se puede resumir en 4 puntos. El progreso social es una lucha donde sobreviven los más aptos y los demás deben ser eliminados. La hibridación de distintas razas es la degradación de la raza superior y es por eso que esta mezcla debe desaparecer. La raza se divide en 3, los arios o nórdicos, creadora de cultura, las razas portadoras de cultura, que se pueden adaptar más no crear, y la destructora de cultura, que es la judía. En la raza aria no se da el mismo instinto de conservación, sino se da una comunidad. Tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán son un claro ejemplo de totalitarismo tradicionalista. El régimen fascista de Mussolini en Italia. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Italia estaba sumergido en una crisis económica, política y social, acusando al Partido Liberal de ser el responsable. Así pues, se le dio paso a Benito Mussolini para crear el Partido Fascista. Ese movimiento era organizado, rígido y centralizado. Al inicio se adaptó a las reglas democráticas, pero después de 1925 inició la dictadura, dando paso a la censura. El Gran Consejo Nacional del Fascismo pasó a ser una institución estatal, al igual que las cámaras del Parlamento. El Senado era nombrado por el rey, ya que la monarquía se mantuvo, pero Mussolini era quien concentraba el poder tanto político y gubernamental. Era una sociedad capitalista, pero se puede considerar como una época neocapitalista, por la serie de avances que se dieron, al igual que en Alemania. Se debilitó el movimiento obrero, el régimen contaba con una militancia, las camisas negras, se enfocó en la forma de educar a los jóvenes para adoctrinarlos afín con el régimen, dándole un enfoque nacionalista. Se usó la propaganda para facilitar el amor al régimen y a nivel internacional intentó conquistar Etiopía y Albania. Se asoció con Hitler, dejándose arrastrar a la Segunda Guerra Mundial gracias al Pacto de Acero, y finalmente en 1945 fue fusilado en Milán. El régimen nacionalsocialista de Hitler en Alemania. Si no hubiese existido el fascismo, probablemente tampoco el nazismo. Hitler era un austriaco que luchó en la Primera Guerra Mundial bajo la bandera de Alemania. Las condiciones económicas y sociales para ese entonces eran peores que las de Italia. Por ello fue la cuna perfecta para el surgimiento del nacionalsocialismo. Subió al poder en 1933, dando inicio al Partido Único en cabeza del canciller del Reich, Hitler, y dando fin a la República de Weimar. En 1934 adoptó el título de Führer. Desintegró poco a poco las distintas instituciones que terminaron siendo simplemente instrumentos del partido, dándose una fuerte concentración del poder. Pasó del federalismo al centralismo. El plan de gobierno se basó en los escritos del libro Mi lucha, donde se plasmaba que se debía hacer grande Alemania, amo del mundo, anular lo firmado en el Tratado de Versalles y declaró a los judíos como los principales responsables del sufrimiento nazi. Hizo uso de los medios de comunicación para expandir el sentimiento nacionalista. Se dio la persecución racial bastante atroz. Con la disciplina del régimen se logró reconstruir el armamento y sobrevivió hasta 1945, cuando fue derrotado por los aliados. El régimen del franquismo en España. Al igual que en Italia y Alemania, España vivió una crisis social y económica que propició una guerra civil que duró de 1936 a 1939, terminando con la subida del nacionalismo en cabeza de Francisco Franco, un tipo de fascismo intermedio entre el italiano y el nazismo alemán. Se creó el Partido Único Falange, que después pasó a ser el Movimiento Nacional. Desde 1942, al prever la derrota de Alemania, le dio una apariencia democrática a sus instituciones y creó a su vez las Cortes, un tipo de asamblea pero dependientes del jefe de Estado.
En 1947 se restauró la monarquía, pero Franco siguió como jefe de Estado. En 1969 este decide designar a un sucesor, dejándolo al príncipe Carlos de Borbón. Pero este no subió sino hasta 1975, después de la muerte del líder, promoviendo un progreso de democratización ejemplar. Las monarquías absolutas contemporáneas. Estas son herederas de las antiguas monarquías, en las cuales el poder se ejerce por una sola persona que recibe el puesto a través del proceso hereditario. Existen varias en Europa y Asia que manejan el sistema de monarquía constitucional, en el que es un sistema parlamentario y el papel del rey suele ser limitado. Las monarquías absolutas se encuentran en Asia y África, como lo son en Kuwait, Bután, Marruecos, Arabia Saudí, entre otras. La mayoría de estas son sociedades arcaicas y atrasadas, que se enfocan en la agricultura y han perdurado en el poder gracias a la falta de estudio en sus habitantes. La riqueza se queda en la élite, que, como se sabe, es un grupo reducido de personas. Puede que este tipo de monarquía absoluta desaparezca, ya que entre la década de los 60 y los 70 se dio una ola del paso de estas monarquías a repúblicas. Las dictaduras militares de América Latina. Como se va a esquematizar, un claro ejemplo de regímenes autocráticos han sido en América Latina. Casi desde el nacimiento de estas repúblicas se ha sufrido de este tipo de autoritarismo. Algunas características son que surgen por acción directa o indirecta a través de golpes de Estado o por imposición de la fuerza armada, usan las crisis para llegar al poder, suelen transformarse en regímenes personalistas, o sea, caudillos, no tienen una ideología definida y usan el populismo, desconfían de los partidos democráticos, aunque principalmente de los de izquierda o comunistas, los cuerpos de representación son suprimidos, los parlamentos y las asambleas. Las primeras dictaduras. Después de la independencia se dieron dictaduras por ese vacío de poder e inestabilidad que dejó el proceso emancipador, y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX se extendieron por Latinoamérica, además de generarse frecuentes golpes de estados que evitaron la continuidad de gobiernos democráticos. La excepción democrática a la guerra. Los pocos países que no sufrieron esta serie de dictaduras y golpes militares fueron Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay, aunque tuvieron ciertas guerras civiles o algunas dictaduras, pero no tan relevantes como los demás países. La década de los años 50, pues se dieron fuertes dictaduras militares que golpearon a República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, Perú, entre otros. El sistema del Frente Nacional en Colombia fue un sistema político sin precedentes, con el cual se buscaba disminuir la violencia entre los dos principales partidos, conservadores y liberales, a través de la paridad política. Se inició con el derrocamiento de la dictadura de Rojas Pinilla para restablecer la democracia y terminó en 1974. Los regímenes latinoamericanos en las últimas décadas. La situación de Latinoamérica en las décadas de los 60, 70 y 80 se puede decir que han logrado grandes procesos para llegar a la democratización, pero como les muestran las siguientes tablas, algunas han sufrido de dictaduras y golpes de Estado. Como ejemplo de que en estos 30 años, Argentina soportó 15 años de dictadura, Bolivia 18, Brasil 21 y Perú 13. Pero eran dictaduras tanto de izquierda como de derecha y con características muy distintas unas de las otras. Hacia el afianzamiento de la democracia en América Latina. Después de la década de los 80, se puede considerar que en muchos de los países de América Latina se va hacia la vida de los regímenes democráticos. Pero la sombra de las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ya es hora de que entren en un Estado de Derecho, respetuoso del orden constitucional y de los derechos humanos, y así darse un ambiente propicio para superar las difíciles condiciones sociales, económicas y políticas, y dar una mejor calidad de vida y una sociedad más justa. Gracias.